Evasión viajó hasta Asturias, concretamente hasta el auténtico pueblo de Cangas del Narcea, para vivir la quinta edición del Trail Tierras Pésicas. Cangas de Narcea es el municipio que está situado en la zona suroccidental de Asturias. Donde estamos es en la villa de Cangas de Narcea, la capital del concejo, una capital que incluye un hermoso patrimonio histórico-artístico y es la puerta de entrada para un concejo enorme que es reserva de la biosfera en la mayoría parte de su territorio. Tierras Pésicas pues nace con la idea de promocionar un poco la zona. Antiguamente esta era una zona muy minera en la que los recursos económicos eran abundantes y con la crisis de la minería pues había que buscar una salida para poder paliar esa pérdida de población y esa pérdida de recursos económicos. Entonces pues tuvimos la idea de aprovechar nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestros paisajes para poder hacer un evento que diera a conocer todo esto y revitalizar un poco la zona. El nombre de Trail Tierras Pésicas nace para hacer una especie de homenaje a las antiguas tribus que habitaban la zona del Valle del Narcea, ¿no? Eran tribus guerreras, eran tribus celtas del siglo VI a.C. y que, pues bueno, cuando decidimos hacer la carrera consideramos que una manera de homenajearlos muy buena era darle el nombre de Pésicos, Trail Tierras Pésicas. La quinta edición del Trail Tierras Pésicas arrancó el sábado por la tarde con la participación de los más enanos de la casa. El circuito, con una dura subida en el tramo final, era todo un buen preludio de lo que sería el día siguiente. El domingo por la mañana los primeros atletas empezaron a concentrarse en el arco de salida para afrontar la trail de 25 kilómetros. A las 9:30 en punto se dio la salida con un original acompañamiento de 10 típicos morteros que marcaron los últimos 10 segundos para la cuenta atrás. Los primeros 10 kilómetros de la trail transcurrieron por el mismo recorrido que harían a posteriori los corredores de la Speed Trail. Por ello, los participantes de la trail volvieron a cruzar Cangas del Narcea para empezar a afrontar la parte más dura del circuito. Después del paso de los corredores de la trail por el pueblo, los de la Speed Trail de 10 kilómetros empezaron a concentrarse bajo la salida. En esta segunda, una espectacular descarga de los llamados voladores fue la protagonista previa a la salida. Trail Tierras Pésicas, tanto en la distancia de 10 como la de 25 kilómetros, es una carrera de montaña auténticamente asturiana. El recorrido transcurre por viñas y atraviesa bosques de viejos robledos a través de subidas y bajadas sin cesar. La trail además alcanza una de las cimas más emblemáticas de su entorno, el Acebo, con 1.116 metros de altura, donde está instalado el santuario de la Virgen de Nuestra Señora del Acebo.
Desde el punto más alto de la Sierra del Acebo, los atletas completaban ya 16 kilómetros de la trail y a partir de aquí les aguardaba una larga bajada hasta prácticamente el arco de meta. El pueblo de Cangas del Narcea recibía calurosamente cada corredor de la Speed Trail y de la Trail. Sin duda una carrera con carácter puramente rural y acogedor. Para terminar el Trail Tierras Pésicas, y siguiendo su filosofía de impregnar esta prueba de su cultura y gastronomía, concluyó con una comida de auténtico potaje asturiano, junto con la entrega de los trofeos, albergado de un grandísimo ambiente. Esto fue la 5ª edición del Trail Tierras Pésicas, una fiesta para los corredores de montaña donde se mezcló el deporte con las tradiciones, cultura y gastronomía de Cangas del Narcea, una experiencia única.